39. Una de las personas elegidas. Mi familia era una familia de secretos. Nadie dijo nunca nada sobre las relaciones sexuales y nadie me dijo nada sobre la masturbación, pero la descubrí por mí mismo cuando tenía aproximadamente 5 años de edad, y hasta que tenía 12 años pensé que yo era el único en el mundo que hacía esta cosa mala. A los 10 años mi primo, que era un año mayor que yo, me agarró y trató de jugar conmigo. Me excité tanto que me dio vergüenza y salí corriendo de su casa. Este fue el inicio de mi relación con el juego y la fantasía sexual que me ha perseguido toda mi vida. La mayoría de mis fantasías eran sobre personas con las que había estado o con las que deseaba estar. Después esto se convirtió en una adicción a la pornografía, pero no visual. Yo prefería historias y me eran más estimulantes si me humillaban de alguna forma. Utilicé este tipo de pornografía a diario por más de 20 años, sin importar si estuviera en una relación o no. Cuando tenía 9 años empecé a anhelar recibir atención de los niños y hombres y me di cuenta de que era homosexual. A los 12 años le conté a mi padre lo que había descubierto. Me dijo que solo era una etapa y que no me preocupara por eso. Me enamoré de mi mejor amigo cuando tenía 15 años. Él era heterosexual y en algún punto terminó nuestra relación porque a él le interesaban más las muchachas. Así inició mi primera abstención de una relación amorosa. Me encontraba en un dolor constante, continuamente deprimido, y parecía que nada podía llenar el hueco que él había dejado. Con el tiempo me enamoré de alguien más. Tuvimos relaciones sexuales, pero el nivel de la vergüenza que él sentía era tan insoportable que terminó nuestra amistad. Una vez más me quedé sintiendo el dolor de un amor perdido. Las relaciones sexuales y el amor ya eran uno solo para mí. Era la forma que podía justificar sentirme como lo hacía. Pero cuando se limitaba solamente a las relaciones sexuales me sentía avergonzado. 2 semanas antes de graduarme de la preparatoria tuve mi primera experiencia sexual anónima. Era como si lo hubiera estado haciendo toda mi vida. Ya no pude racionalizar mis sentimientos. Era homosexual, todo lo que yo no quería ser. Más tarde, en ese verano, tuve relaciones sexuales con alguien en un lugar público, en el suelo de un estacionamiento. Fue muy estimulante, pero la vergüenza me consumió inmediatamente después de que terminamos. La universidad fue muy difícil. Continuaba masturbándome a diario, en ocasiones varias veces al día, inclusive en los baños públicos. Tenía fantasías mientras leía anuncios sexuales en uno de los periódicos semanales. Parecía como si la actuación era la única forma en que yo podía escapar del dolor. Fue durante este periodo que empecé a actuar de forma regular, en un parque público. Estaba tan desesperado y solo que abandoné la escuela, sintiendo que no podía cuidar de mí mismo. Deseaba recibir ayuda y hasta ingresé a un programa de rehabilitación de drogas, aunque no consumía drogas. Me dijeron que mi problema consistía en que yo era gay y que ser gay era como ser un adicto a la heroína. Dijeron que podía cambiar y ser heterosexual, y por 3 años volví a ocultar mi homosexualidad. Cuando eso terminó de forma inevitable, empecé a buscar parejas sexuales en las librerías para adultos. Cuando tenía 23 años conocí a mi primer amante, con el cual tuve una relación de larga distancia durante 3 años. Sin embargo, mi actuación continuó. Me pasaba horas a la vez en un baño público esperando algún contacto sexual. En 1980, mientras buscaba parejas sexuales en un parque entrada la noche, me asaltaron 7 tipos y me golpearon salvajemente. Me quebraron la clavícula y mi rostro estaba irreconocible. Creo que me hubieran matado si no hubiera pasado un automóvil que sonó la bocina. Este fue el principio de un trastorno de tensión postraumático y terrores nocturnos que no se empezó a resolver sino hasta 13 años después. Me daba temor ir a ese parque de noche, pero eso no me detenía por completo. Simplemente cambié a otro parque que tenía una mejor iluminación. En la década de 1980 tuve una relación de largo plazo. Éramos sumamente codependientes. Estábamos juntos por la sensación de protección y aunque nuestra vida sexual no era buena y estaba llena de conductas adictivas, en realidad intentamos llevar una vida juntos. Mi adicción me llevó a creer que deberíamos incluir otras personas, así que constantemente estaba en la búsqueda de posibles parejas sexuales. Seguía masturbándome a diario viendo pornografía y salía en busca de parejas sexuales siempre que lo podía hacer.
La impresión más fuerte de mi vida fue cuando me enteré que mi pareja era VIH positivo. Esto era lo más cerca que yo había estado a otro ser humano. Él fingía que mi actuación no le molestaba y que así evitaba que yo lo presionara para que tuviéramos relaciones sexuales. Después de que terminamos, me hizo saber que a menudo él sabía cuando acababa de actuar porque le llevaba un regalo. Mi siguiente relación fue la más adictiva de mi vida. Intenté controlar la relación, pero pensaba que si mi pareja no tenía relaciones sexuales conmigo todas las noches significaba que en realidad no me amaba. Lloraba y manipulaba y me enojaba y hacía todo lo que podía hacer para convencerlo que tuviera relaciones sexuales conmigo. Él se cansó de esto y estuvo cada vez menos disponible y yo seguí, intentando convencerlo de que si en realidad me amaba, él actuaría en la forma en que yo quería que lo hiciera. Esta relación causó que tocara mi primer fondo y en septiembre de 1989 empecé a asistir a las juntas de una confraternidad S y empecé a llevar a cabo los pasos. Después de 2 años nos separamos. Luché con mi adicción por un tiempo dentro del programa y después volví a actuar con regularidad otra vez. En 1992 conocí a otro hombre con el cual repetí el mismo patrón. Una vez más intenté controlar nuestra vida sexual, lo oré y manipulé y empezaba pleitos. Al fin se cansó y terminó la locura. Sin un programa me sentía más solo. Pasaba la mayoría de mis fines de semana actuando y la mayoría de mis noches viendo la televisión. Tuve tendencias suicidas. El dolor y la depresión eran tan grandes que sentía que la muerte era la mejor opción. Y luego me di cuenta de que la mejor forma de salir del aislamiento era volver a asistir a las juntas nuevamente. La noche antes del Año Nuevo de 1997 asistí a un retiro y escuché a una mujer hablar que tenía 13 meses de abstinencia de su círculo interior. Fue en ese momento que supe que se había acabado el juego. Tenía que encontrar la sobriedad. Para cuando entré a los salones de sexo adictos anónimos, mi vida estaba hecha un desastre. Muchos de mis amigos, incluyendo 2 de mis amantes, habían muerto de SIDA. Estaba viviendo con un compañero de cuarto que me estaba robando, tenía fiestas de drogas en mi casa y haciendo mal uso de las instalaciones y yo no podía hacer nada. Nunca había aprendido lo más fundamental acerca de cuidarme a mí mismo, cómo hacer la cama todos los días o lavar la loza más de una vez por semana. No había acudido con un dentista en más de 3 años. Me faltaban las habilidades necesarias para sostener una relación. Me volvía tan volátil cuando me enfrentaba al dolor o al conflicto que ahuyentaba a las personas. No tenía esperanza de volver a tener una relación. En enero un amigo me llevó a mi primera junta de SA. En muchas formas ese día fue el principio de mi vida. Vi a gente allí que había conocido años atrás y estaban sobrios, no solo de un día o un mes, sino por años. Por primera ocasión en mi vida realmente sentí esperanzas acerca de dejar mi adicción activa. Ellos tenían una tradición que una persona es un miembro de reciente ingreso hasta que completara 30 días de sobriedad. Estaba decidido llegar hasta los 30 días. Empecé a contar los días. Asistí a juntas todos los días y tuve un promedio de 9 juntas por semana durante mis 3 primeros años. Definí mi círculo interior como tener relaciones sexuales anónimas de cualquier tipo, masturbarme utilizando cualquier tipo de pornografía, relaciones sexuales por teléfono, sexo cibernético y tener relaciones sexuales, incluyendo la masturbación, en mi oficina. Pensé que mi forma de hacer las cosas no había funcionado, así que cualquier cosa que hubiera intentado antes, ahora haría lo opuesto. Cuando antes asistía a juntas solamente en la mañana, empecé a asistir a juntas a mediodía y en la noche. Reduje drásticamente mis horas para ver la televisión. Hice llamadas a mis amigos todas las noches. Eso fue el principio. Me conseguí un patrocinador y empecé a escribir mi primer paso. Llevar a cabo públicamente mi primer paso es una experiencia que nunca olvidaré. Tener un salón repleto de personas que se presentó exclusivamente para verme a mí fue un regalo de generosidad que nunca antes había recibido. No pude más a la mitad cuando estaba platicando acerca de mi primer amante que había muerto y el grupo me dijo que regresara la siguiente semana para terminarlo.
Tomar el primer paso de esta manera se sintió como un rito de iniciación y desde ese momento me sentí parte de esta confraternidad. También empecé a sentir el verdadero significado de la vergüenza a la gracia. A principios de mi recuperación me di cuenta de que mientras la actuación fuera una opción, con el tiempo volvería a salir. Para poder mantener mi sobriedad necesitaba asegurarme, un día a la vez, que la actuación no fuera una opción. Si me levantaba por la mañana y mi medidor de actuación leía opción, sabía que tenía que hacer lo que fuera necesario para mover esa palanca hacia atrás. Eso incluía asistir a una junta, llamarle a mi patrocinador, llamarles a otros amigos del programa, escribir y hacer oración. En ocasiones significaba estar sentado en mi templo favorito hasta que el deseo pasaba. Mi programa tiene que ser primero. Tenía que ser primero que mi trabajo, mis relaciones o cualquier otra cosa. Les digo a las personas a las que patrocino que aunque estén casados y tengan hijos, si su programa no es lo primero, el resto de su vida está en riesgo. Si no están llevando activamente a cabo un paso, están poniendo en riesgo su sobriedad. Esa ha sido la verdad para mí. Al escribir esto, con la gracia de Dios, llevo un poco más de 4 años alejado de mis conductas del círculo interior. Una de las cosas que he descubierto es que la recuperación inició el momento en que entré a los salones de SA, y paradójicamente, la recuperación inició el día que logré la sobriedad. Ambas son ciertas para mí. El proceso de recuperación inició para mí hace 12 años, cuando admití por primera ocasión que yo era impotente y que mi vida era ingobernable. Desde ese día en adelante tuve una mayor presencia y fui más honesto acerca de mi vida. Empecé a presentarme para sentir el dolor del cual había estado huyendo. Realmente inicié la búsqueda de entendimiento en mi vida y descubrí cómo mi adicción me había robado mi felicidad y que era la causa principal de mi depresión. Fui capaz de empezar a asumir responsabilidad por mis actos y ver la parte que jugué en las cosas. Fui capaz de estar presente en las muertes de mis amigos y amantes y sentir su pérdida. Y entre todos mis resbalones y tropiezos, mi actuación nunca volvió a tener el mismo encanto o intensidad que tenía antes de que yo cruzara por la puerta. Hasta empecé a sentir algo de aceptación de mis imperfecciones. He descubierto que necesito estar dispuesto a compartir sobre todas las áreas de mi vida, tanto en las juntas como personalmente, para permanecer sobrio. Si tuve un mal día, es importante para mí decir la verdad, sin importar qué tanto me atrajera el deseo de quedar bien. Si no había una junta dirigida a mis problemas individuales, encontraba a otras personas con los mismos problemas para que me ayudaran a formar una junta. Formamos una junta llamada Sentimientos en la sobriedad, porque había algunos de nosotros que sentíamos que necesitábamos hablar acerca de nuestros sentimientos más profundos para mantenernos sobrios. Formamos una junta dirigida a los sobrevivientes de algún tipo de maltrato, pero nunca perdí de vista que sin la sobriedad no me concentraría en ninguno de los problemas y que nunca crecería. Ha sido muy importante para mí reconocer mi sobriedad cada mes en mi aniversario y recordar que si volviera a actuar otra vez, no puedo estar seguro de cuándo o si regresaría. Todos nosotros tenemos distintos caminos. Yo sabía que si iba a tener una esperanza de mantenerme sobrio, tenía que sustituir la actuación con algo mejor. Lo que encontré fue una comunidad de personas que me podían sostener y ayudarme a sanar. He aprendido cómo entablar amistades y cómo mantenerlas vivas. Es normal que las personas deseen contacto y amor. La única forma en que yo sabía hacer esto era en relaciones adictivas o relaciones sexuales anónimas. En SA estuve consciente de las responsabilidades de ser un miembro de una comunidad. Somos una comunidad que cuida unos de los otros. Si las personas tropiezan, no estamos allí para avergonzarlas. Estamos allí para sostenerlas y apoyarlas en su retorno a la sobriedad. Si alguien está enfermo, llevamos las juntas a su casa. Si alguien necesita ayuda con la mudanza, la gente llega para hacerlo. Solía tener temor de ser un anciano gay solitario. Ahora sé que, sin importar qué tan viejo llegue a ser, nunca estaré solo. Siempre tendré una junta a donde asistir y un grupo de adictos sexuales sobrios con quien compartir mi vida. Y también tenemos el don de Dios. Siempre había creído en algún poder mayor que yo. Pensé que Dios se encontraba en algún lugar muy lejos de mí
y que solamente intervendría ocasionalmente. En la recuperación he aprendido que Dios interviene en mi vida todos los días. Yo solamente tengo que estar lo suficientemente despierto para darme cuenta, o ser lo suficientemente listo para recordar, recurrir a Dios cuando necesito ayuda, o hasta para expresarle mi gratitud. Cuando estoy sintiendo mucho dolor y no tengo a dónde ir, no estoy solo, porque puedo comunicarme con mi poder superior. Para mí la mejor comunicación ha llegado al escribirle a Dios. Llevo un diario de poder superior y me reporto con Dios casi todos los días. De alguna forma, si le cuento mis sentimientos, mis temores y mis rencores a Dios por escrito, libera la energía para meditar y esperar una respuesta de Él. Cuando volví a llevar a cabo mi segundo paso recientemente, me di cuenta de que mi creencia básica había cambiado. Ya no siento que una vida sin una pareja no vale la pena vivir. Creo que una vida sin Dios no valdría la pena vivir. En muchas ocasiones me siento abrumado con una sensación de gratitud. Soy judío por nacimiento y crecí con el concepto de las personas elegidas. Sí me siento como una de las personas elegidas, uno de los pocos adictos sexuales que se encuentran sobrios. Allá afuera existen miles de personas que sufren que no saben que existe una solución. Mi vida es muy distinta ahora. Vivo una vida simple en un departamento limpio, solo pero no solitario. Cuido de las cosas banales de mi vida a diario y ya no las siento banales. Tengo casi 50 años y por primera ocasión siento que puedo cuidar de mí mismo y que mi vida merece vivirla, ya sea en pareja o solo. Cuando tengo temores recurro a Dios, a mis amigos y a mi programa.